Excelente. Ujú. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos que faltan para comenzar la reunión del día de hoy. El tema es estabilidad en sistemas de potencia. Faltan unos 4 minutos para comenzar la reunión. Es importante recordar, revisar el texto, ¿verdad? Donde está el capítulo que estamos estudiando. Este es el capítulo 16, estabilidad del sistema de potencia, en el texto de Stevenson. ¿Verdad? Ahí está la teoría y los ejercicios, unos propuestos y otros ya realizados. En el capítulo de hoy, que vamos a hablar sobre estabilidad de sistemas de potencia, hay que tomar en consideración, ¿verdad? Los ejercicios que aparecen ahí, 16.1, 16.2 y la tabla 16.1, dado que esos son ejercicios modelos, ¿verdad? Del tema que vamos a tratar. Bueno, podemos comenzar la reunión. Básicamente, cuando hablamos de estabilidad de sistemas de potencia, estamos hablando de lo siguiente. Los generadores, las máquinas que están generando energía, ¿verdad? Funcionan a través de máquinas donde hay un rotor que gira y un campo que gira también. El rotor y el campo deben viajar a la misma velocidad para que se tenga lo que se conoce como sincronismo. Si eso es diferente, entonces las señales que salen, la potencia que sale en la máquina, no tienen la forma que nosotros necesitamos, de señales sinusoidales adecuadas. Entonces, cuando hablamos de estabilidad de estos sistemas eléctricos, decimos lo siguiente: la variación de los pares o sus oscilaciones actuantes en un generador produce modificaciones en los voltajes y las frecuencias resultantes que son transmitidos a las cargas del sistema. Es decir, si yo tengo un generador que está girando a una velocidad adecuada, la señal de tensión que sale a los clientes es una señal adecuada, 120 voltios, digamos, ya en baja tensión, y la frecuencia es 60 Hz. Pero si nosotros tenemos fallas en las redes, cosa que es bastante natural, nosotros tenemos en la línea de transmisión falla, en las subestaciones falla, o tenemos operaciones, porque si yo tengo operaciones en la subestación donde yo abro o cierro un circuito, esas operaciones de apertura también producen oscilaciones en el circuito. Y eso significa que el voltaje que llega a los clientes no es un voltaje, ¿verdad?, a 60 Hz y con la forma de onda adecuada, sino que hay distorsión. Y eso, por supuesto, daña a los equipos. Eso, por supuesto, no se puede tolerar. Por lo tanto, nosotros necesitamos tener un sistema en donde las señales que salen, que son entregadas, tengan la forma adecuada con la frecuencia adecuada. Entonces, veamos los problemas de estabilidad. Dice, los disturbios en el comportamiento dinámico electromecánico de los sistemas de potencia son de dos tipos: los transitorios y los de estado estable. Entonces, condición de operación estado estable. Esto ocurre si todas las cantidades físicas que se miden o se calculan y que describen la condición del sistema se pueden considerar constantes para propósitos de análisis. Es decir, que si yo tengo perturbaciones, que siempre las tengo en la red, pero no son tan graves como para producir modificaciones en las ecuaciones y en los cálculos que se pueden hacer, entonces yo puedo decir que el sistema tiene una condición estable de operación. Ahora veamos el caso del disturbio. Esto ocurre por un cambio repentino o una secuencia de cambios en uno o más parámetros del sistema o en una o más de sus cantidades de operación. Este disturbio se considera grande si las ecuaciones no lineales que describen la dinámica del sistema de potencia no se pueden linearizar de forma válida para propósitos de análisis. Es decir, si yo tengo una serie de interrupciones en el sistema, fallas, por ejemplo, cortocircuitos, aperturas continuas, todo eso produce mucha distorsión en el resultado de la señal que sale de la línea, pero que sale de los generadores. Llegado al punto en que no se puede linearizar. ¿Qué significa linearizar? Significa que
las ecuaciones que miden, calculan estas variables de salida, no se pueden escribir en forma de ecuaciones, sino que hay que llegar a lo que se llaman términos estocásticos, es decir, probabilidades. Y en ese sentido no podemos trabajar. Entonces, para este trabajo que estamos haciendo en esta clase, vamos a hacer una serie de suposiciones de estabilidad para poder hacerlo. Uno dice, solo se consideran corrientes y voltajes de frecuencias sincrónicas en los devanados del estator y en el sistema de potencia. En consecuencia, no se considerarán componentes de corriente directa y armónica. Es decir, para el caso de estudio que estamos haciendo, las corrientes y los voltajes se supone que viajan más o menos a una velocidad cercana a la sincrónica, que es como deberían viajar normalmente. ¿Ok? Y no se considera que las fallas que se creen generen corrientes directas y armónicas, porque sabemos que en caso de una falla en un cortocircuito grande, se producen corrientes directas y armónicas, que no son más que señales oscilatorias de frecuencias muy variables que perturban el resultado final de la salida de la señal. Por lo tanto, para este caso vamos a considerar que esos valores son no existentes. ¿Okay? El otro punto dice, se usan las componentes simétricas para representación de fallas desbalanceadas. Es decir, las técnicas que usamos cuando vimos el caso de fallas, ¿verdad? De fallas que conocemos como fallas asimétricas, se pueden utilizar para hacer los cálculos. Y al igual que en aquella ocasión, estamos considerando que esos tipos de corrientes directas y armónicas no existen y se puede hacer un cálculo matemático. Es decir, se puede linearizar el estado del sistema. Punto 3. Se considera que el voltaje generado no se afecta por las variaciones de velocidad de la máquina. Vamos a tomar también esa consideración. Eso para el caso del estudio, para que sea más sencillo poder explicar lo que pasa en la dinámica de estabilidad de un sistema. Pero en muchos casos eso no ocurre. Veamos entonces las ecuaciones. Dice aquí, dinámica del rotor y la ecuación de oscilación. La ecuación que gobierna el movimiento del rotor de una máquina sincrónica se basa en un principio elemental de la dinámica, que establece que el par de aceleración es el producto del momento de inercia del rotor, ¿verdad? En este caso es J, por su aceleración angular, que en ese caso es esta parte que está aquí, esta ecuación. Y J es el momento de inercia de la masa del rotor. Nosotros entendemos que una máquina que gira, el rotor que está girando, ¿verdad? Tiene una masa. Significa que esa masa, cuando hay perturbaciones de velocidad, la inercia hace que en momentos esa velocidad se mantenga, en otros momentos se distorsiona la velocidad. Entonces, para calcular este A, que es lo que se llama el par de aceleración total de la máquina, tengo que tomar en cuenta ese momento de inercia. Es decir, porque se vaya la tensión no significa que se va a parar el rotor. El rotor sigue dando vueltas por inercia. Por lo tanto, la J hay que meter en la ecuación. Y luego tenemos θm, dice, es el desplazamiento angular del rotor con respecto al eje estacionario del radiante de mecánica. Es decir, nosotros vamos a agarrar el rotor, o la máquina, le ponemos aquí arriba una flechita, le decimos que esta es la referencia, y el motor, el rotor está dando vueltas, y respecto a ese eje estacionario, que no se mueve, va a haber un ángulo. ¿Ok? Va a haber un ángulo ahí. Entonces el par de aceleración será la aceleración de ese ángulo, es decir, cómo se mueve ese ángulo, más el momento de inercia de la máquina. Y eso me da lo que se conoce como par de aceleración. ¿Ok? Ahora, nosotros sabemos que ese par de aceleración es igual al par mecánico, como se llama aquí, par de la flecha o mecánico suministrado por la fuente de energía mecánica, menos el retardo debido a las pérdidas rotacionales en Newton metro. Ahí consideramos que este valor es constante. Es decir, si yo resto el par mecánico, recuerden que el generador tiene algo que hace que dé vuelta el rotor. Podemos tener una paleta de agua, o sea, agua cayendo encima como una represa, o puede haber una turbina, que es una máquina que tiene agua, que se calienta,
genera un vapor y ese vapor se dispara contra las propelas del generador. Entonces, esa fuerza hace que el rotor del generador dé vuelta. Eso es lo que consideraríamos como el par mecánico. Es el par de empuje que hace que el rotor dé vuelta. Sería TM. Y TE es el par electromagnético en Newton metro. Este TE viene siendo el par que el campo magnético generado por las corrientes que alimentan el generador hace que gire, que ese campo esté. Entonces, estos dos pares mecánicos, el mecánico menos el eléctrico, es lo que me puede dar el par de aceleración. Me va a calcular el par de aceleración. Si, por ejemplo, nosotros tenemos el par mecánico restricciones en la velocidad de esa máquina, el par que está dando está perturbado, eso va a hacer que la máquina salga de sincronismo. Es decir, que los dos no vayan juntos. Y entonces el ángulo va a empezar a aumentar y se llama, entonces, esto va a ser lo que se llama un par de aceleración. Así que la máquina va a acelerarse y salir fuera de sincronismo y no va a dar las señales necesarias. Entonces, en un generador, el par mecánico y el eléctrico son iguales y no hay aceleración, sistema de sincronismo. O sea, si el generador está funcionando en sincronismo, el par mecánico y el eléctrico deben ser iguales. Ahora, en un motor sincrónico, la dirección del flujo es opuesta a la del generador. Es decir, que el par mecánico y el eléctrico son de signo contrario. ¿Por qué? Porque el par eléctrico corresponde a la potencia entre hierro. Es decir, yo tengo un generador y hay un campo que gira entre la carcasa y el rotor. Ahí está el par eléctrico, que es la potencia entre hierro. Es decir, lo que entre hierro, el espacio que hay entre la bobina del estator y el rotor. Ahí gira ese campo eléctrico. Y por tanto, ese campo eléctrico hace rotar, gira ahí. Mientras que el par mecánico representa el par que viene del elemento que hace que dé vuelta el rotor, principalmente. ¿Ok? Entonces, estos dos, el par mecánico y el eléctrico, son los que tienen que estar iguales para que no haya aceleración y la máquina viaje en sincronismo. Si la máquina viaja en sincronismo, entonces nosotros tendremos unas señales lindas y bellas en la salida de la máquina. Entonces, veamos. Es de interés conocer el valor de tita M, de tita mecánico, el cual mide el ángulo del rotor respecto al eje de referencia que rota a la velocidad sincrónica. Esto se calcularía como esto. Es decir, el ángulo tita M, que mide el ángulo del eje de referencia con respecto a la velocidad sincrónica, se calcula así. Este que está es la velocidad sincrónica de la máquina por el tiempo. Tenemos que velocidad por tiempo y distancia. Entonces, esto me está dando ese ángulo. ¿Ok? Normal. Si la máquina está bien y funciona sincrónico, esto está excelente. Este ángulo viene siendo esto. Ahora bien, si hay una, si hay una desviación en esa velocidad, aparece delta M. Delta M. Que es el desplazamiento angular del rotor en radianes mecánicos. Y eso viene siendo la diferencia entre lo que debería ser, que es la velocidad sincrónica, y la que está ocurriendo debido a frenos, cortocircuitos, etc. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la derivada de esta ecuación, ¿verdad?, no es más que la velocidad sincrónica de la máquina más la derivada del ángulo que está cambiando. Y este valor sería constante solo cuando esto es cero. Es decir, si la máquina va a su velocidad sincrónica, este término es cero. Es decir, que la máquina está a velocidad sincrónica. Obvio, ¿no? Si este ángulo no cambia, esto es cero, porque la derivada de algo constante es cero, entonces desaparece, y solamente que me quedaría velocidad sincrónica. Entonces, ellos ahora dicen, derivando nuevamente, esta ecuación me da esta ecuación. ¿Okay? Esta ecuación que está aquí, que dice que la aceleración de este ángulo es igual a la aceleración del ángulo, ¿verdad?, que es la diferencia entre el sincrónico y el que está actualmente. ¿Okay? Luego, representa la desviación que hay de la velocidad de rotor con respecto a la sincrónica.
Recuerden que siempre, para que la señal del generador sea adecuada, el generador debe viajar a la misma, o sea, el rotor debe ir a la misma velocidad que la velocidad sincrónica, que es la velocidad del campo sincrónico que yo estoy entregando a los clientes. Entonces dice, la ecuación esta, segunda derivada de delta m con respecto al tiempo, es igual a esta, que es donde está se llama J, que es el elemento de- que es el par de aceleración, el momento de inercia de la máquina, ¿verdad? Entonces, el par de inercia de la máquina multiplicado por la derivada del ángulo que está variando respecto a la velocidad sincrónica representa la aceleración del rotor medida en radianes por segundo. Esta ecuación es muy importante. Sustituyendo esta ecuación por el par de aceleración me da que esto, ¿verdad? Este que está aquí a la derecha, realmente el par de aceleración. Entonces, a nosotros lo que nos interesa siempre saber es cuánto es el par de aceleración. Porque el par de aceleración debería ser cero. Porque si es cero, entonces la máquina va en sincronismo y estamos bien. Cuando es cero, ¿verdad? El par de aceleración es cero, entonces me dice que el par mecánico es igual al par eléctrico. ¿Okay? El par mecánico es igual al par eléctrico. Y por facilidad de notación, entonces introduce esta Wm igual a la derivada de θ m, que es la velocidad angular del rotor, modificando la ecuación de aceleración total y resultando en esta ecuación que es esta, ¿no? Aquí tenemos el momento angular de la máquina, la derivada de ese ángulo adicional que está cambiando respecto al tiempo, es igual al par de aceleración, igual al par mecánico menos par eléctrico. Es decir, a nosotros nos interesa que este angulito delta sea cero, o sea, o constante, pues, que no cambie. Porque si cambia, entonces hay aceleración y la máquina sale de sincronismo. Y la señal que sale no funciona. Entonces, vemos aquí que el coeficiente JWM, que está aquí arriba, es el momento angular del rotor a la velocidad sincrónica. Este coeficiente se lo llaman M y se le llama constante de inercia de la máquina. ¿Por qué creamos M? Porque hay una tabla, lo vemos en el texto, en donde hay máquinas que ya están tabuladas y te dice el M de la máquina de tanto potencia, marca tal, vale tanto. Y uno para hacer ciertos cálculos ya tiene el valor de M. Si uno no tiene el dato exacto, uno va a la tabla y busca el valor de M, entonces te dice muchos datos. Entonces, ese valor de M multiplicado por la derivada del ángulo delta M, que es el que hace que cambie la aceleración, es el par mecánico, el par de aceleración. El par mecánico menos el eléctrico. Donde este señor que está aquí, es este, representa la aceleración de la desviación del ángulo del rotor respecto a la sincronía. Y que a nosotros nos encanta que sea cero para que la máquina esté en sincronía. Aparte de esa constante M, hay otra constante utilizada en los datos de las máquinas, es decir, que está como un valor en la máquina, de esta manera que se puede hacer cálculos. Y se utiliza para realizar estudios de estabilidad, y es la constante H. O sea que aparte de M, tenemos la constante H. Esa constante H se define como la energía cinética almacenada en megajoules a la velocidad sincrónica dividido entre la capacidad de la máquina en energía. Hay que recordar que la potencia se define como S. Así que van a ver S, ya saben que S es la potencia trifásica, ¿verdad? En este caso de la máquina. Utilizando otra ecuación, tendremos que H se puede definir como un medio de J, que recuerden que es el elemento de inercia, multiplicado por la velocidad sincrónica de la máquina al cuadrado, dividido entre S de la máquina. Aquí está S de la máquina que decía. S es la potencia aparente de la máquina. 20 megavatios, 80 megavatios, lo que sea. Entonces, M sería 2H entre la velocidad de la máquina multiplicado por la potencia de la máquina. Esto está en megajoule por radianes mecánicos. Esta ecuación queda así: 2H, segunda derivada del ángulo que varía con respecto al tiempo, es igual a
par de aceleración entre la potencia de la máquina, que es lo mismo que par mecánico menos par eléctrico entre esa y la máquina. Es decir, que estamos buscando aquí parte de diferencia de par, que es lo que hace que haya una aceleración dividido entre la potencia de la máquina. Y finalmente se llega a esta ecuación, que es la que se conoce como la ecuación de oscilación. Todos los cálculos de estabilidad se trabajan con esta ecuación. Con esta ecuación que se conoce como la ecuación de oscilación, que es la que define, explica cuál es, si la máquina está oscilando, es decir, si la máquina está fuera del sincronismo o dentro del sincronismo. Entonces veamos la dinámica rotor y la que acabamos de llamar la ecuación de oscilación. La ecuación de oscilación de la máquina es la ecuación fundamental que gobierna la dinámica rotacional de la máquina sincrónica en los estudios de estabilidad, ¿no? Esta ecuación se puede escribir como dos ecuaciones diferenciales del primer orden. Así, 2 por h, recuerden el h que vimos ahorita, dividido entre la velocidad sincrónica, multiplicado por la derivada del ángulo que varía con respecto al tiempo. Y esto es igual al par mecánico o al par eléctrico. Es decir, que esto que está aquí es par de aceleración. Donde la derivada del angulito, que recuerde que es el que cambia respecto al tiempo, es la velocidad actual menos la velocidad sincrónica. ¿Okay? Otra ecuación a considerar es el h del sistema, que hemos visto como una variable que ellos habían diseñado, es igual al h de la máquina por la potencia de la máquina entre la potencia del sistema. Hay ejercicio donde aparece estos valores S máquina y S sistema. Recuerda que yo digo, por ejemplo, cuando trabajamos por unidad, y decimos la potencia base es 10 MVA. O sea, la potencia base sería este, ese es el sistema. Y esa de la máquina es la potencia de la máquina, 20 MVA, 50 MVA. ¿Recuerdan? Cuando hacían estudios o cuando pasamos al sistema por unidad. Entonces, el valor de H en unidades viene en megajoule sobre MVA. Y se puede encontrar en muchas tablas, como la que se representa en la tabla 16.1, que está en el texto. En la tabla 16.1 van a ver máquina tal, de tal potencia tal, tiene un valor de M de tanto. ¿Y para qué sirve eso? Sirve para hacer cálculos. Pero, veamos este ejemplo. Dice, considérese una central generadora con dos generadores que se conectan a la misma barra. Las ecuaciones de oscilación sobre una base común sería 2H1, WS, segunda derivada del angulito que cambia respecto al tiempo. Que es par mecánico menos par eléctrico. Recuerden que par mecánico menos eléctrico, repito, es el par de aceleración. Significa que todo esto es par de aceleración. Y la otra máquina que está en la planta, en esta, ¿verdad? Tiene un H diferente y tiene un ángulo de desvío diferente. Entonces, el par mecánico de esta máquina es diferente al de arriba y este es diferente. Pero yo puedo trabajar teniendo estos dos cambiados, ¿verdad? En la misma planta y me va a dar esta ecuación. Es decir, que esas dos máquinas yo las puedo combinar para que me dé esta ecuación. ¿Ok? En donde el H, aquí arriba recuerden que aquí había un H1 y un H2. Y un ángulo de θ1 y un ángulo de θ2. Bueno, eso se puede arreglar. Y resulta que entonces, donde estaba H1 y H2, ahora se le llama H. Y donde H, H1 más H2. Y donde había PM1 y PM2, yo pongo PM1 más PM2. Y P1 más P2 y P2. Es decir, que esta ecuación sería la combinación de las dos máquinas juntas. ¿Ok? Entonces, en los cálculos de estabilidad, yo puedo utilizar esta forma de sumar las dos máquinas que están en una misma planta, dado que la inestabilidad no es de una sola máquina, sino de las dos o tres o cuatro las que tengan. ¿Ok? Aquí toma muy en cuenta esto para los ejercicios, cuando yo uso las máquinas. Veamos un ejemplo interesante. Dice, dos unidades generadoras de 60 Hz operan en paralelo
dentro de la misma central generadora y tienen los siguientes valores nominales. 500 MVA con un factor de potencia de 0.85, 20 kilovoltios de tensión y 3600 revoluciones por minuto. Con un valor H1 de 4.8 megajoules sobre MVA. Okay, esa es la máquina 1. La máquina 2 tiene 1333 MVA de potencia, un factor de potencia 0.9, 22 kilovoltios y 1800 revoluciones por minuto. Y con H2 de 327 megajoules por MVA. Fíjense que las máquinas tienen tensión cercana pero diferente, velocidades diferentes y factores de potencia diferentes. También tiene potencias diferentes. ¿Okay? Y factores de potencia diferentes. Entonces vamos a buscar ahora cuánto vale H equivalente de las dos unidades sobre esta base. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hicieron aquí? La energía cinética total de rotación de las dos máquinas es la suma. Hicieron la suma. ¿Cómo? Agarraron los 4.8 megajoules, el valor de M, y lo multiplicaron por la potencia de la máquina. Y para la potencia de la máquina. 500 máquinas. Ese es para esta máquina. Y para la segunda máquina hicieron lo mismo. Agarraron 327, que es la H, y lo multiplicaron por la potencia. Eso me da 6.759 megajoules. Este término se llama la energía cinética. Esta es la energía cinética combinada de las dos máquinas. ¿Ok? Entonces me preguntan, por lo tanto, la constante H para las máquinas equivalentes sobre la base 100 es este número entre 100. Ese sería el H equivalente de las máquinas. ¿Ok? Significa que en la ecuación de oscilación yo puedo utilizar, ¿verdad? Esta H como la combinación de las dos máquinas. Aquí se puede usar este valor en una sola ecuación de oscilación siempre que las máquinas oscilen juntas, de manera que el ángulo de sus rotores está en la misma etapa en cada instante de tiempo. Estamos diciendo entonces que estas dos máquinas están en sincronismo y yo puedo crear una sola H del grupo de máquinas. Entonces dice, a las máquinas que oscilan juntas se les conoce como máquinas coherentes. Se observa que cuando la velocidad sincrónica y el ángulo se expresan en grados eléctricos o en radianes, se pueden combinar las ecuaciones de oscilación para máquinas coherentes, aun cuando sus velocidades nominales, es decir, lo que está en placa, sean diferentes, como en el caso del ejemplo anterior. Por pregunta, se usa el hecho este truco se usa cuando estamos haciendo estudios de estabilidad. ¿Okay? Yo puedo entonces combinar dos máquinas en la misma planta y hacer el estudio de estabilidad del grupo. Ahora veamos aquí. Otro caso es lo que se llaman las máquinas no coherentes. En el caso de tener máquinas no coherentes, es decir, que no oscilan juntos, que no oscilan juntas, la ecuación conjunta del sistema se puede escribir como, así, 2 sobre WS, 2 veces la velocidad sincrónica por H12, la segunda derivada del ángulo que varía respecto al tiempo, que es igual al par mecánico menos el par eléctrico. Es decir, esto que está aquí me está dando la aceleración. Entonces, esta ecuación me está dando la aceleración. Ahora, a diferencia del otro caso, el H1 conjunto mezclado es el H1 por el H2 entre H1 más H2. En el otro caso de la suma, aquí está así. Y el par mecánico, ¿verdad? El par mecánico de la primera por H2 de la segunda, menos el par mecánica de la segunda por H1 de la primera, entre la suma de los H. Este sería el par mecánico mezclado. ¿Okay? Y el par eléctrico mezclado es este. Es el del mezclado sería el par eléctrico de la máquina 1 por el H2, menos el par eléctrico de la 2 por el H2, entre la suma de los. Y el delta 1, 2 es delta 1 menos delta 2. Entonces yo tengo ejercicios donde tengo valores de los ángulos diferentes, me da esto. Tengo los pares eléctricos diferentes y las H diferentes. Y yo puedo crear entonces una sola ecuación, que es esta, ¿verdad? Que describe cuál es la condición de estado, en estado de sincronismo, mezclando las dos máquinas cuando no son coherentes, es decir, que no oscilan en la misma forma.
Bien, es importante entonces, con esta teoría, revisar los ejercicios eh, que están en el texto, que son creo que 16, 16.1 y 16.2, revisen esos ejemplos. Y para el examen también, aparte de esto, de estos casos de coherente y no coherente, estas ecuaciones, revisar todos los ejercicios 16.1 y 16.2 y las fórmulas iniciales cuando empezamos el estudio, donde aparecen los valores de las ecuaciones, donde se estudia la condición de aceleración de la máquina. El punto básico aquí entonces es entender que si las máquinas están trabajando en forma adecuada, es decir, el generador va a velocidad sincrónica, entonces la salida de ese generador es una señal coherente, es una señal estable. Si hay un par de aceleración, entonces va a haber una distorsión en la salida de la señal, que es, por supuesto, malo para los clientes. En esos casos siempre los sistemas sacan fuera de servicio los generadores, porque no se puede entregar ese tipo de señal en las casas. Bien, este sería, digamos, el tema de hoy. Es importante que revisen el texto, los ejercicios que ahí se encuentran y ver las fórmulas, más que todo cuando hay el caso de coherente, no coherente, cómo combinarlas para crear una sola ecuación de oscilación, que es la ecuación más importante. Bien, veo que nadie se ha conectado, así que bueno, me despido, que no hay nadie que tenga preguntas. ¿Ok? Bien, entonces, hasta luego y nos vemos en el examen, que no se olviden que es el sábado 8. El próximo sábado 8 tenemos la evaluación de este tema. Cualquier cosa, estamos en el área. Hasta luego.